Cuando yo era niño y no quería comer, cosa que pasa a menudo porque es imposible tener hambre a todas las horas en las que los adultos quieren que coman los niños, y más en una cultura en la que la delgadez era poco menos que síntoma de enfermedad. Y a mí, por consejo delirante de familiares boticarios, me llegaron a poner inyecciones de aceite de hígado de bacalao para que engordara. Siempre me daban el argumento de que los niños en Etiopía o en Biafra pasaban hambre, como si yo tuviera la culpa de eso o como si no les hubiera cedido gustoso lo que yo no quería comer. Igualmente, los niños que no quieren estudiar no tienen la culpa de que la educación en otros países consista en estar encadenado y azotado también con cadenas hasta que no se llegue a la recitación perfecta del Corán, o en una escolarización doméstica por la que los padres tienen derecho a enseñar que los dinosaurios no existen y que las vacunas matan, o que directamente algunos países no la consientan, como Afganistán, donde los talibanes con fórmula renovada decían que iban a permitir estudiar a las mujeres y al final no, y de paso decapitaron a una deportista. Los niños que no quieren estudiar no son los escritores que apoyan ideológicamente a quienes llevaron a la miseria comunista a Eritrea, o jalean a los talibanes por oponerse a Occidente, como ha hecho recientemente Juan Manuel de Prada. Tampoco son los que, intentando enmendar el raro acierto de haber dado el Nobel a Malala Yousafzai, imagino que esa O debe pronunciarse U y viene de Youssef, aunque yo no sé ninguna lengua de las indoiranias habladas en Pakistán. Entiendo que es Malala Yousafzai. Y se lo dieron por ir al colegio entre balas. Ahora quieren dárselo a Greta Thunberg por no ir al colegio, por no ir a la escuela, aún teniendo todas las facilidades y comodidades imaginables. Y si los niños no quieren estudiar, sacan en procesión... claro, es que ese argumento... Desde luego ese argumento de en otros países Malala tiene que arrostrar las balas para ir a la escuela, ¿por qué no quieres estudiar tú? Es no ya como lo de ¿por qué no comes si los niños en Biafra y Etiopía pasan hambre? Sino sería más bien incluso como lo de duérmete niño, duérmete ya, o vendrá el coco y te comerá. Si no duermes, viene el coco y te come. ¿Cómo van a dormir sabiendo que hay un coco que va por ahí comiendo niños? Es absolutamente contraproducente. Les decimos, ve a la escuela porque hay quien va a pesar de que lo tirotean por ir a la escuela. Hombre, ¿cómo voy a ir a un sitio en el que hay motivos para tirotearme? ¿Cómo voy a aprender si eso es motivo para que te quiten de en medio en algunos países? Decía que si los niños que no quieren estudiar sacan en procesión por orden de sus docentes, por orden y mando y doctrina de sus docentes, los iconos de Greta Thunberg, todos esos profesores que usan a los alumnos como percha, como marco de sus carteles y de sus propias reivindicaciones, ya sean, ya digo, los iconos de Greta Thunberg o de los hombres de paz independentistas como Arnaldo Otegi y Josu Ternera, y por supuesto que esos grandes murales dedicados a Mandela son la puerta abierta para los murales abiertos a Arnaldo Otegi y Josu Ternera. No se puede canonizar y convertir a Mandela en un icono sin explicar su pasado terrorista. O del Che Guevara, los iconos del Che Guevara, que sustituye al retrato de nuestro jefe de Estado en la marinaleda del maestro autócrata Gordillo. Pues todos esos niños que sacan estos iconos, más o menos benévolos, más o menos totalitarios, no saben lo que hacen. No son ellos quienes sostienen a los enemigos de la educación, el nacionalismo,
que por otro nombre se llama guerra y por otro nacionalsocialismo. Sea el triángulo de la señera estelada, azul o amarillo, el resultado es siempre el mismo. El protestantismo, fanático de todas las confesiones, desde el yihadismo al anglicanismo de Uganda. El capitalismo yuppie y la cultura del pelotazo. Ese que dice, ¿para qué vas a estudiar si en la obra ganas más? En ese estrato ínfimo del pelotazo español. El maoísmo, que quiere que los alumnos juzguen a los maestros. Y la izquierda indefinida e identitaria, que quiere cambiar los conocimientos por sentimientos. No son opiniones políticas, sino que son los destructores absolutos de la educación. Y si una escuela, como quieren algunos, tiene que ser antifascista, y yo amplío, tiene que ser antinacionalista, también tiene que ser antifanática, antimaoísta, anti-yuppie y anti-identitaria. No son los niños los que tienen la culpa de todo esto. Y aunque la tuvieran, esto no sería un argumento convincente, un instrumento retórico hábil ni apto para llevarlos al estudio. De que no tienen culpa es prueba de que aunque los niños y las niñas, especialmente las niñas, que en los países donde la educación está prohibida a algunos, como en la Irlanda de la dominación británica, afrontan todos los riesgos y peligros para asistir a clase, aunque las aulas lleguen incluso a estar vacías, y tengan a un maestro que da la última lección, como en aquella famosa imagen de Castelao, la última lección del maestro, el maestro ejecutado por sus principios. Aunque ellos merezcan el sistema que tenemos nosotros y esas magníficas escuelas climatizadas con todos los medios, con internet, que rechaza Greta Thunberg, aunque ellos merezcan estas escuelas, no quiere decir que quienes no quieren estudiar merezcan ser llevados a Afganistán o a estos países y exponerse a recibir un balazo o incluso algo peor. Una razón por la que los niños no quieren estudiar es porque no entienden lo que se les ofrece. Hace poco pedí a mis alumnos que buscaran el pasaje bíblico en el que se inspiraba el romance de Tamar y Amnón de Federico García Lorca y que compararan ambos textos. En lugar de hacer lo que yo pedía, muchos copiaron o hicieron por sí mismos comentarios al estilo horrible impuesto por las famosas ponencias de selectividad y dijeron que era un texto argumentativo con estructura inductiva y otras palabras de ese kit sin sentido que se intenta aplicar a todo tipo de textos, incluso a los que están muy por encima de un análisis tan pobre y limitado. Pues bien, una alumna añadió esta valoración personal de su cosecha. La férrea estructura del comentario impuesta por las ponencias, esas ponencias, incluye valoración personal, lo que no deja de ser paradójico en un método tan robótico e impersonal. Ella, a pesar de esa esclerotización del procedimiento, añadió esto de su cosecha. Le doy un 6, porque no lo entiendo y no me gusta mucho. Son palabras divertidas, ingenuas, porque valora un romance de Federico García Lorca como si fuera una aplicación para buscar casa o una linterna de móvil. Pero escenifican estas palabras toda una tragedia. Son para reír, pero también para llorar. Es evidente que no le gusta porque no lo entiende. Pero aún así le da un aprobado alto porque se le dice que es importante, aunque ninguno lo entiende, como dice Segismundo en Calderón. Pura impotencia filosófica. Donde nada vales, nada quieras, que diría Heulings. Así es normal que se mantenga un canon artístico y literario en la enseñanza estatal que obviamente necesita revisión, especialmente el de las épocas más recientes, pero permanecerá intocable porque la mayoría, incluidos los profesores, preferirá aceptarlo a entenderlo. Asumamos que sí, hay niños a los que no les gusta estudiar porque no entienden lo que se les ofrece. Esto tiene una solución muy sencilla.
explicarles lo que no entiendan, yendo de lo conocido a lo desconocido. Aquí se acabaría el problema, si el problema fuera este. Pero ocurre también, seguramente con más frecuencia, porque como dejó dicho Schiller, cada uno, si es mirado en solitario, es bastante brillante e inteligente, aunque incorpore solo arroje en un botarate. Muchos alumnos entienden perfectamente lo que se les explica, pero no entienden por qué habría de importarles. Algo que yo entiendo perfectamente porque eso mismo me pasa con la filosofía heideggeriana. En sus memorias tituladas Harpo habla, el más subversivo y anárquico de los hermanos Marx dice que cuando era un niño sentía que en la escuela siempre lo preparaban para el mañana, para el porvenir, pero él necesitaba algo para el ahora. Y además debemos reconocer que la mayoría de lo aprendido en la escuela tampoco sirve para el mañana, como repite la opinión popular, como repite el vulgo, por mil y un maneras, que generalmente carga este vulgo contra las matemáticas, pero es obvio que en lengua castellana, e imagino que también en las lenguas cooficiales, se estudian cosas que no resultan de interés ni utilidad ni a los universitarios especializados en lingüística, ni para ellos esto sirve, como las 6 funciones del lenguaje, según Jacobson, o las 5 bases textuales de Egon Verlich, desde luego todo mucho más inútil que cualquier otro conocimiento aleatorio elegido al azar que se pueda estudiar en matemáticas, como los múltiplos de 8, o todo esto es mucho más subjetivo y por lo tanto prescindible. Por no hablar de autores mucho más oscuros, desconocidos en su propia patria, que en España se colocan diariamente en las aulas por encima de Aristóteles y de Quintiliano, cuando no son directamente compatriotas que se han subido al carro administrativo y que impiden que con ganchos, con arpones, como demonios dantescos, que impiden que el hijo del obrero se suba también, dificultando su paso a la universidad con una plétora de necedades, palos y trampas donde tropezar. Coherencia y cohesión, estructura inductiva y deductiva y otros grandes éxitos de la confusión. Si sometemos lo que enseñamos a un análisis verdaderamente serio y honesto, hallaremos que muchas de las cosas que a los alumnos les parecen tonterías inservibles son, en efecto, tonterías inservibles. Ya que tenemos autonomía educativa, que debemos adaptar los contenidos a las capacidades de nuestro alumnado y que es, de hecho, imposible dar todo lo que se exige en las programaciones según lo que quiere la administración central y añade la autonómica, estaba a punto de decir que yo sí lo hago, pero confieso que cada año tengo serias dificultades para dar historia de la lengua gallega, historia de la morfosintaxis gallega, como exige la programación de primero de bachillerato de lengua castellana y su literatura. No habría ningún problema en suprimir todas esas tonterías inservibles, por autonomía pedagógica, por imperativo legal incluso, si no fuera porque, como he dicho antes, esas tonterías inservibles son precisamente lo que más se valora en los exámenes para entrar en la universidad y lo que más estiman no pocos docentes víctimas de un fanatismo propio de una ideología educativa que se creía superada. Sin dejar de ser, por ello, sin embargo, sin dejar de representar la figura de Tío Tom, tal como la entienden los defensores y abogados de la raza negra en Estados Unidos, que no se refieren evidentemente a la novela antiesclavista original, sino a los espectáculos racistas de menestrales que hacían mofa y befa de ese personaje heroico que es el Tío Tom. Además de ser un Tío Tom de estas innovaciones, representan al mismo tiempo y de manera paradójica lo más carca, lo más anticuado, lo más carpetobetónico, vetusto y antidiluviano, lo más jurásico del sistema educativo y
defienden cosas que se suponían barridas ya por la lluvia de los siglos y por la intemperie. De hecho, muchos profesores que, al notar que al alumnado no le interesa lo que el Estado dice que hay que enseñar, deciden, como Lope de Vega, hablarle en necio, hablar al alumnado en necio, hablarle en necio para darle gusto. Se convierten no en médicos como quería Platón, sino en cocineros que halagan el gusto, pero ni curan, ni enseñan, ni gobiernan. Y se dedican a jugar con pelotas de colores o usar Twitter o grupos de WhatsApp, recibiendo por ello gran copia de premios, notas en prensa. Algunos viven por la fama, son lo que en inglés se llama attention whore, son, bueno, notas en prensa e incluso subvenciones. Si con estos medios, por un casual, transmiten algo de conocimiento, este es del tipo más inútil, memorístico y, usando un adjetivo que ellos toman por descalificativo, tradicional que podamos imaginar. Está muy bien ejemplificado en el capítulo de Los Simpsons, tan rico en críticas a la educación contemporánea. Bart saca una Z. En Estados Unidos las notas son alfabéticas, uno saca un A, saca una Z por el apellido del profesor Guay. Y del profesor Guay que sustituye a la tradicional y un poco castiza, incluso yo diría que castiza, profesora Crabapple. Este profesor Guay hace una de las clásicas payasadas esperables en este tipo de docentes para facilitar la memorización de una secuencia numérica completamente inútil. Creo que son los múltiplos de 8, los múltiplos de 7. Doblemente inútil si lo que persigue, más probablemente, será así, no es la memorización, sino el simple espectáculo de datos intrascendentes, simplemente ver pasar los números. Ahora bien, imaginemos que nos quedamos con lo que verdaderamente consideramos grande, necesario y valioso, o indiscutiblemente útil para el futuro y el presente, y aún así, el alumnado sigue considerándolo una tontería inservible, y no porque no pueda entenderlo, ya no porque no pueda entenderlo. Ante esto caben dos posturas. Una es la de Borges, para quien la lectura era la felicidad y no podía haber tal cosa como la felicidad obligatoria. Así que proponía que nadie leyera nada por obligación si no le gustaba, aunque fuera Shakespeare, hasta que no sintiera que esas obras fueron escritas para él. Borges tomaba examen dando total libertad para que el estudiante dijera lo que quisiera sobre un autor, aprobando a su alumnado de manera casi universal. Esto se parece a todas esas doctrinas preconizadas en China por Tao Yuanming, pero que hicieron famosas los suizos Rousseau, Pestalozzi y Piaget. Desde que Godoy intentó introducir a Pestalozzi en la educación oficial, España ha tendido a hacer del constructivismo suizo la religión educativa de Estado, pero esto ha sido solo de nombre. Yo me repetía, con el primer curso de educación secundaria obligatoria al que di clase, las palabras de Felipe V sobre la educación del futuro rey Carlos III. Si el príncipe no quiere estudiar, que no estudie. Pero al margen de que Felipe V se creyó durante algún tiempo que era una rana y no parece una autoridad didáctica fiable, resultó que ese curso, que tan patentemente demostraba que no quería estudiar y al que yo no obligaba a hacerlo, respetando su libertad, luego quería aprobar, a pesar de que no había hecho nada e iba a protestar. Después de esto, después de recibir la constatación de lo que habían hecho, iban a protestar a la jefatura y a la dirección, a la jefatura de estudios y a la dirección, incluso a la jefatura del departamento, por no saber hacer el examen. Y era solo en ese punto cuando aparecía la educación libertaria, porque las autoridades competentes decían que vaya examen que le ponía a los chiquillos, y si les decía que les pedía lo que les había dado, y exigía además la programación, me respondían que la programación pone eso por poner, aunque naturalmente eso no quería decir que yo pudiera dar lo que me diera la gana, aunque ellos, equipo directivo y alumnos, sí hacían lo que les daba la gana.
El constructivismo, que solo tiene sentido en ámbito universitario, en el que estaba y enseñaba Borges, en el ámbito universitario, y en el que ya se dispone o se disponía de conocimientos elementales, se ve reemplazado en las facultades por el Magister Dixit y los profesores que quieren ver en los exámenes todas sus divagaciones en clase palabra por palabra, y en las escuelas e institutos por orientadores que ponen en mis manos un libro con este chocante título. En mi primer año, tolle lege, me dieron un libro que se titulaba Cómo dar clase a los que no quieren, que ya ha tenido, varias ediciones. El contenido, obviamente, me decepcionó con sus vaguedades y generalidades, pero el título me dejó perplejo. Esto no era ya una orwelliana felicidad obligatoria, sustituyendo dar clase por cualquier otro sintagma verbal. Todas las combinaciones posibles resultaban ser un delito. Aunque, pensándolo bien, no todas. El Estado obliga a aceptar las 7 obras de misericordia corporales descritas por el magisterio de la Iglesia Católica. No obliga a visitar a los enfermos, salvo a sus tutores cuando los enfermos sean menores, pero sí a algo que va aún más lejos, a curarlos, haciendo, por ejemplo, que los testigos de Jehová no puedan oponerse a las transfusiones sanguíneas practicadas en sus hijos. El Estado usa la fuerza para dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento cuando un preso hace huelga de hambre. El Estado da posada al peregrino por la fuerza y contra su voluntad, metiéndolo en un centro de internamiento de extranjeros. Si no queda tan claro que el Estado vista al desnudo, sí lo detiene, porque aunque las leyes estatales consientan el nudismo, no lo hacen la mayoría de las ordenanzas municipales, y uno acaba en el cuartelillo. Donde mejor se demuestra el talante coercitivo de la misericordia del Estado es en lo de visitar a los presos, porque los presos los hace él. Y en cuanto a enterrar a los difuntos, ya hemos visto en el caso de Francisco Franco que el Estado puede enterrar, desenterrar y volver a enterrar a quien quiera. No es extraño, por tanto, que las 7 obras de misericordia espirituales, que caben todas en la escuela, sean también de obligada recepción. Pues bien, en un tiempo en el que todo es violación, desde despatarrarse en el metro a los desfiles de ropa interior, pasando ocasionalmente por la violación, nadie percibe como algo bastante más parecido a ella que esas supuestas metáforas de la violencia estructural, te vamos a dar clase aunque no quieras y te va a gustar. Las programaciones están llenas de criterios de evaluación basados en apreciar la lectura, valorar el Quijote, etc. A los alumnos que quieren entrar en bachillerato pero demuestran sentir repugnancia por lo que en él se enseña, les digo que eso es como si les da asco el pescado y quieren montar una pescadería. No se les ocurre cosa mejor que montar una pescadería. Y a veces lo entienden y buscan un destino que les cuadre mejor. Al menos queda algo de libertad en las enseñanzas no obligatorias. Pero las obligatorias existen. Y ahí, a quien no le gusta el pescado, no se le da otra cosa. Así que o le acaba cogiendo ese gusto que Aristóteles relacionaba con las cosas que se repiten frecuentemente, o no comerá, por más que se le diga que en África los niños pasan hambre, o se le decore el plato con pelotas de colores y se haga entrar a una troupe de saltimbanquis. Entre las pelotas de colores y los saltos y piruetas, el pescado seguirá siendo pescado. No habrá una transmutación. Seguirá siendo pescado. Se rodee de lo que se rodee. ¿Qué puedo yo decirles? Lo único que se me ocurre es recurrir a esa maestra de vida que es la televisión. Pienso en el personaje de Darnell Turner en Me llamo Earl, de Greg García. Un ser humano sensible, educado y empático que tiene que ganarse la vida viendo cómo agonizan los cangrejos que cocina. Como tantos seres humanos sensibles, educados y empáticos, como tantos otros seres sensibles, educados y empáticos, que tienen que ganarse la vida trabajando en mataderos y oficios similares.
Con mucha dificultad logra construir cierto equilibrio en semejante ocupación y ganarse una identidad como hombre cangrejo, aunque en principio ese nombre venga más bien porque nadie recuerda su nombre. Lo único que se me ocurre decir a quienes se ven obligados contra su voluntad a cocer cangrejos vivos es intentar transmutarse en el hombre cangrejo. Sé que así cumplo con la obra de misericordia de dar consejo a quien lo necesita de manera más que discutible. Pero es todo lo que se me ocurre por el momento y desde luego es mejor que lo que venía en aquel libro.